Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo porque seguro que habéis visto a gente que sale del fisio siempre con unas tiras de colores pegadas a la piel, parecidas a estos vendajes, y os habréis preguntado qué son, si funcionan, si sirven para algo, así que os traemos un vídeo para resolver vuestras dudas. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es. Se conoce como kinesiotape, tiras kinesiológicas, vendaje neuromuscular, son todas lo mismo. Básicamente son unas tiras adhesivas que se pegan a la piel y que nos van a venir muy bien porque nos proporcionan estabilidad sin limitar la movilidad de la zona. Eso nos hace que sean muy útiles para tratar lesiones tanto musculares, tendinosas, de ligamento, incluso problemas circulatorios o linfáticos. Y a pesar de que aquí, sobre todo en España, empezamos a verla a partir de 2010 o así, sobre todo fue cuando se empezó a popularizar este tipo de vendaje, se desarrolló alrededor de los años 70 por un doctor japonés que se llamaba Kenzo Kase, que lo que buscaba era desarrollar un vendaje que tuviera características similares a la piel humana para tratar lesiones y dolores musculoesqueléticos. Nosotros utilizamos el kinesiotape de Spofi, que es un esparadrapo elástico de algodón trenzado con una capa de acrílico que al contacto con el calor de la piel actúa como pegamento, permitiendo que se adhiera y a su vez dejando que la piel transpire correctamente. Además de tener la particularidad de que la piel respira, este vendaje es resistente al agua y se estira hasta casi el 140% de su tamaño original. Asimismo, no limita la circulación de la sangre y permite que se mantenga activa la sensibilidad propioceptiva en la zona de la lesión. ¿Y por qué es diferente este vendaje a un vendaje tradicional? Bueno, los vendajes habituales de toda la vida, el vendaje funcional, consistía en limitar la movilidad de la zona de la lesión. Sin embargo, con este tipo de vendajes no vamos a buscar limitar la movilidad, pero sí estimular esa zona. Además, al estimularla vamos a trabajar sobre 5 sistemas fisiológicos a la vez, como son la piel, la fascia, los músculos, las articulaciones y el sistema circulatorio linfático. Este método de vendaje con kinesiotape trabajamos sobre todo con 6 técnicas diferentes correctivas en función de la lesión que tengamos. Nosotros vamos a enseñaroslo con el kinesiotape de Spofi, ¿vale? Es un vendaje de alto rendimiento, ideal para hacer deporte, tanto por los beneficios que aporta sobre el propio músculo, como por la gran capacidad de adherencia a la piel que tiene, que ya os aseguro que si os lo ponéis bien no se va a despegar en toda la práctica deportiva. Primera técnica que vamos a hacer con kinesiotape, la corrección mecánica, ¿vale? Lo vamos a utilizar para limitar el movimiento patológico sin restringir la movilidad habitual de la articulación en este caso. Vamos a poner el ejemplo de un esguince de tobillo, ¿vale? Entonces vamos a buscar limitar el gesto lesional, ¿vale? En este caso sería que el pie se nos vaya hacia afuera, ¿vale? Con esta primera tira, y con una segunda vamos a hacer un 8, también buscando restringir el movimiento hacia afuera, pero sin limitar la movilidad de la articulación, ¿vale? Entonces venimos aquí, nos hacemos un 8, ¿vale? Y aquí tendríamos nuestra primera técnica de corrección mecánica. Segunda técnica de kinesiotape, corregir el movimiento de la fascia, ¿vale? Nos va a ayudar en dolores musculares, como por ejemplo una cervicalgia, un dolor de cuello, que tenemos dolor en el trapecio, ¿vale? Entonces vamos a colocar en este caso las anclas sin tensión, ¿vale? Sin tensión, no me mueva la cabeza todavía, esta por aquí, ¿vale? Y ahora, una vez colocada la ancla, vamos a girar el cuello y vamos a colocar la banda sin tensión a lo largo del vientre muscular del trapecio, por aquí y por aquí. Y ahora reducimos otra vez la tensión y le ponemos el último anclaje y ya tendríamos nuestra técnica para la corrección de la fascia. Tercera técnica, vamos a hacer una técnica de corrección del espacio. Vamos a aumentar el espacio intersticial, aumentando la circulación en la nutrición del tejido y nos va a venir muy bien para dolores musculares, como por ejemplo aquí vamos a poner el caso de un gemelo que se nos haya cargado corriendo o la molestia que sea. Vamos a colocar el ancla en el pie sin tensión, ¿vale? Y ahora ya le vamos a meter un poquito de tensión y vamos a reposar la tira sobre el tendón de Aquiles, ¿vale? Que ya veis que he hecho aquí un corte de separación, ¿vale? Lo pegamos aquí bien, ¿vale? Y ahora, manteniendo esta tensión de estiramiento del gemelo, vamos a aplicar nuestra tira bordeando todo el vientre muscular, ¿vale? Que lleguemos hasta arriba, prácticamente hasta la rodilla. Ponemos nuestra otra tira, ¿vale? Separamos, colocamos, ¿vale? Y como siempre ahora quitamos tensión y colocamos el último anclaje. Cuarta técnica, tratamiento de ligamentos o tendones, ¿vale? El vendaje nos va a ayudar a estimular la zona, a que tenga un poquito más de nutrición en el tejido y que nos reduzca el dolor en la práctica deportiva. Sobre todo corredores, jugadores de básquet que tenéis mucha tralla en la rodilla, os va a venir muy bien este vendaje para el tendón rotuliano, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra tira justo por encima de la rodilla, ¿vale? Con este pliegue que hemos hecho, ¿vale? Lo pegamos, lo aplicamos y ahora le metemos un poquito de tensión rodeando la rótula, ¿vale? Rodeamos, 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 rodeamos
y cuadramos ahí. Y con la otra tira exactamente igual. Le aplicamos una tensión moderada y rodeamos la rótula. Y ya tendríamos nuestro vendaje para salir a correr, para jugar al básquet o para la actividad que queráis. Quinta técnica, vamos a hacer una corrección funcional, ¿vale? Vamos a utilizarlo en casos en los que queramos favorecer una posición o un movimiento. En este caso, tenemos un paciente con los hombros adelantados y queremos favorecer una retracción de la escápula. ¿Cómo lo vamos a hacer? En su posición natural, sin tensión, vamos a colocar en la parte de delante del húmero, en la parte de delante del hombro, nuestra tira. Ahora le vamos a pedir que haga ese gesto de retracción escapular, le giramos para que lo veáis un poquito mejor y simplemente vamos a coger y vamos a aplicar nuestras tiras con mucha tensión alrededor de la escápula, ¿vale? Para generar ese estímulo propioceptivo de la retracción de la escápula. Vale. Y ahora ya volvemos a nuestra posición normal, natural, y colocamos nuestros anclajes. Y ya tendríamos este vendaje para ayudarnos a colocar los hombros en su sitio. Sexta y última técnica que vamos a enseñaros hoy, técnica circulatoria, ¿vale? La vamos a utilizar en edemas, en problemas circulatorios, incluso en problemas linfáticos podría venir bien, ¿vale? Vamos a utilizar este vendaje conocido como pulpo, porque se parece a un pulpito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es colocar la cabeza del pulpo, vamos a colocar en la zona, vamos a simular que aquí nos hemos dado un rodillazo en un partido o lo que sea y tenemos un poquito de hinchazón en la zona. Pues vamos a colocar la cabeza del pulpito, ¿vale? Y ahora vamos a coger las patitas y vamos a hacer aquí un poquito de ondulación para que parezca un pulpo de verdad. Vale. Vamos a generar aquí todas las patitas, siempre dejando un poquito de separación entre ellas, porque ahora con el siguiente pulpo vamos a generar un efecto rejilla, que eso es lo que va a levantar la piel en toda esa zona de aplicación. ¿Vale? Ahora el siguiente va a ir aquí. Entonces colocamos la otra cabecita, ¿vale? Aquí la tenemos y ahora exactamente igual, vamos a ir cruzando las patitas de un pulpo con las del siguiente y esto lo que va a generar es un efecto de rejilla que va a hacer que toda la piel en la que está cruzándose las tiras se va a levantar un poquito. Y ya lo tendríamos. Una vez vistas nuestras 6 técnicas de vendaje para el Kinesiot Tape, otra cosa que preguntáis mucho es si el color de la tira es importante o si sirve para algo. La verdad es que la respuesta es un poco controvertida porque científicamente no tiene nada demostrado. Sobre todo en la tradición oriental sí que tiene la cromoterapia un poquito más de sentido, pero más o menos se utiliza los colores oscuros para patologías que requieren calor, temas musculares, colores más claros para cosas que requieren efecto antiinflamatorio, por eso de que el color oscuro y el negro atraen el calor. Y luego se recomienda también en patologías que cursan con estrés y ansiedad, colores como amarillo, verde, naranja, que en principio parece que calman un poquito más a la gente. Espero que os haya quedado resueltas vuestras dudas más globales sobre el Kinesiot Tape. Si os habéis quedado con ganas de ver más ejemplos, os voy a dejar enlazados un vendaje para el dolor lumbar y otro vendaje para la diástasis abdominal. Y como os decimos siempre, si os ha gustado el vídeo, un buen like siempre nos ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia de vendaje nos lo dejáis en comentarios y lo resolvemos. Y suscribiros y darles a la campanita para que os avisen de todo lo que subimos. Y como decimos siempre, hasta la corrección y más allá. Adiós.